Días, una vez más, amados hermanos, hermanas, es un gusto poder encontrarnos en esta mañana en la casa de nuestro Dios para tener este culto de adoración, de alabanza y por supuesto de exposición, de predicación de su palabra. En realidad nos reunimos para honrar a nuestro Dios y nos reunimos en torno a su bendita palabra. De manera que estamos agradecidos al Señor por eso, por darnos esta oportunidad. Ya voy a arreglar un poquito algo y ya comenzamos. Vamos a orar, hermanos, antes vamos a dedicar un tiempo de oración al Señor en esta mañana. Padre Santo, Señor amado, a ti te damos la gloria, la honra y el honor. Padre, tú eres nuestro Dios, soberano, Señor, Dios todopoderoso, Dios de justicia, Dios de amor y de misericordia. Señor, estamos agradecidos a ti por la vida que tú nos das. Estamos agradecidos a ti por la salvación tan grande que tú, Señor, has obrado por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque por medio de ese sacrificio podemos tener perdón de pecados por la sangre de Jesucristo, Señor. Por eso en esta mañana una vez más te pedimos el perdón de nuestros pecados. Gracias por habernos perdonado y librado, Señor, de la consecuencia eterna del pecado, de la muerte eterna, Padre, de la separación eterna de Dios. Gracias porque si estamos en Cristo hemos sido lavados y perdonados por su sangre preciosa y somos hechos por la fe hijos e hijas tuyos, Señor. Gracias por habernos adoptados como hijos. Pero aún, Señor, en esa condición de hijos muchas veces pecamos contra ti, pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con hechos también, Señor. Y aún con omisiones, con cosas, cuando dejamos de hacer las cosas correctas, Señor. Aquel bien que deberíamos de hacer, dejamos de hacer. Y delante de ti, nos dice tu palabra, es pecado de omisión. Por eso te pedimos también perdón, Padre. Perdónanos, Señor, ten compasión de nosotros. Soporta nuestras debilidades, Señor Dios Todopoderoso, y restáuranos a cada uno a la comunión plena contigo, Señor. A la comunión los unos con los otros, que es la extensión de tu amor, Señor. Tu palabra nos dice que si tenemos comunión contigo, Señor, necesariamente debemos tener comunión unos con otros. Padre, por eso te pedimos, Señor, que tú nos bendiga y nos ayude a perdonarnos los unos a los otros también, Padre, para que en tu amor podamos ser reconciliados contigo y los unos con los otros. Padre, en esta hora también, Señor, pedimos que tu bendita mano de poder sanadora sea extendida sobre la vida de nuestros amados hermanos, hermanas, Señor. Cualquiera sea la situación de cada uno, que tu poder y tu gracia se manifieste en la vida de cada uno. Aquellos que en esta mañana por alguna razón no pueden estar con nosotros, igualmente pedimos, Señor, que toda tu gracia les cubra, les proteja, les guarde. Padre Santo, de toda enfermedad, Señor, ya sea física o emocional, espiritual, Señor Dios, bendícenos con la salud que solo tú puedes dar. Padre, te pedimos en esta mañana que tú bendigas la exposición de tu palabra. Señor, la lectura de tu bendita palabra y la exposición de la misma, Señor, que podamos escuchar tu misma voz, Padre. Que cada uno, Señor, a través de tu Santo Espíritu podamos recibir el mensaje que tú quieres darnos y que nosotros necesitamos. Padre, bendícenos. Nos encomendamos en tus benditas y poderosas manos
en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. El Salvador anunciado es nuestro tema en esta mañana, hermanos. Siguiendo de esta manera las profecías bíblicas acerca del nacimiento del Mesías, del Cristo. Evidentemente que el Cristo, el Mesías, fue profetizado muchísimos años antes de su nacimiento, ¿verdad? Apenas comenzado la historia de la humanidad, apenas el hombre se separó de Dios por causa del pecado, empezó el anuncio de muchas maneras, que fue incrementándose a través del paso de los tiempos, a través de los profetas del Señor, para revelarnos que vendría un Mesías, el ungido de Jehová, el Señor, el Cristo. La palabra Cristo y Mesías son sinónimas. Una está en hebreo y otra en griego. Mesías, el ungido. Mesías es en hebreo y su correspondiente en el idioma griego es Cristo, el ungido de Dios. Entonces esa promesa tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, muchos antes del nacimiento de Jesús. Y muchos profetas hablaron de manera tan clara como si en su tiempo ya hubiera sucedido. Muchos de ellos, como vimos por ejemplo el domingo pasado, el profeta Isaías. De hecho, Isaías es conocido así en el lenguaje teológico como el profeta evangélico, o sea, el profeta del evangelio, el anuncio de las buenas nuevas. El evangelio comenzó con Jesucristo. Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Sin embargo, ya muchos años antes, uno de los profetas en ese sentido que más claro profetizó fue Isaías. Pero también tenemos otros profetas. Y en esta mañana quisiéramos ver en Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, acerca de esta profecía. Y estas palabras de Miqueas son muy conocidas en realidad. Miqueas profetizó, probablemente es contemporáneo, por la ubicación en el tiempo, es contemporáneo de Isaías también. Es decir, profetizó en el 8º siglo antes de Cristo. Significa esto que alrededor de los 750 aproximadamente años antes de Cristo. Y Miqueas profetiza el lugar del nacimiento del Mesías. Y esta profecía fue tan conocida, tan divulgada, tan ¿cómo podríamos decir? Tan hablada, que los principales sacerdotes y escribas, a convocatoria de Herodes, cuando Jesús nació, vinieron, en el tiempo que Jesús nació, vinieron del oriente unos magos, unos sabios del oriente, buscando al rey que había nacido, porque su estrella hemos visto. Y fueron convocados, dice, por Herodes, y preguntaron dónde estaría ese rey que había nacido. Entonces Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas para indagar acerca del nacimiento, del lugar del nacimiento de ese para Herodes supuesto Mesías, supuesto rey, ¿verdad? Y estos escribas, estudiosos de las Escrituras, y los sacerdotes dijeron a Herodes que estaba profetizado que en Belén de Judea habría de nacer, porque así ha dicho el profeta, y se referían a la profecía de Miqueas. Así que tenemos esta profecía como una de las muy conocidas. Miqueas capítulo 5, voy a leer los versículos 1 y 2. Dice así, Miqueas 5, rodéate ahora de muros,
hija de guerreros, nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Especialmente queremos enfocarnos en este versículo 2, hermanos. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. En primer lugar, aquí deberíamos de ver en la profecía del profeta Miqueas, cuando él profetiza acerca del lugar en que nacería el Mesías. Y acá menciona el lugar de su nacimiento, una aldea insignificante llamada Belén. Le dice tú, Belén Efrata. Dice que el término Efrata se refería a un antiguo nombre de Belén, a un anterior nombre de Belén. Entonces, es conocida así, Belén Efrata. Y aquí es donde se menciona, a través de la profecía, que nacería el Mesías, el prometido, el ungido de Dios. Entonces, ¿qué importancia tendría Belén para esto? Dice acá, pequeña entre las familias de Judá. Un pequeño poblado, hermanos. Una aldea en realidad. Y eso es lo que fue Belén, una pequeña aldea. Era tan pequeña que no podía levantar entre sus ciudadanos un régimen militar. Sin embargo, Belén tenía un lugar único en los planes divinos, en los planes de Dios, hermanos. Esto es algo notorio que encontramos en la palabra de Dios. Esa pequeña aldea, Belén, fue la escogida por Dios. Dios escoge según su soberana voluntad. Dios escoge según su soberana voluntad. Nadie puede impedirle a Él. Cuando parecida también a la situación, a la circunstancia, cuando Dios le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí, y ahí, porque de ahí me voy a levantar un rey. Samuel se fue en la casa, el profeta Samuel se fue en la casa de Leví. Y él ahí llamó a todos los hijos de Isaí, a todos los hijos de Isaí. Y a cada uno que tenía más aspecto, más apariencia a la vista del ser humano, pensaba Samuel que era este. Y el Señor le decía, no, no es este, no es este, tampoco es este. Y cuando casi para Samuel ya no sobraba otro, dice, hay un pequeño menor de todos allá en el campo, en fin, el que era secretario de todos sus hermanos, allá está en el campo cuidando el rebaño. Llámale a ese. Y ese era David, el más pequeño de estatura, el que no pintaba para ser un rey. Sin embargo, le dice Dios a través de su profeta, Dios no mira lo que mira el ojo humano, el hombre, sino Dios mira el corazón. Nosotros miramos el aspecto exterior para calificar a las personas, pero Dios mira el corazón. Parecido a eso, Belén fue elegido como Dios escogió a David, según su soberana voluntad. Y David fue
el rey más destacado de Israel, hermano. Y Dios entonces escogió a Belén como el lugar de nacimiento del Salvador del mundo. Una pequeña aldea usada en gran manera por Dios. Ni siquiera las circunstancias del nacimiento de Jesucristo favorecían que nacería en Belén. Porque María y José, estando María embarazada de Jesús, ellos vivían en Nazaret, en Galilea. Y Belén es un pequeño poblado, como estamos diciendo, una pequeña aldea, distante más o menos a 8 o 9 kilómetros de Jerusalén, al sur de Jerusalén, en la región de Judea. Entonces imagínense el viaje que tuvieron que hacer, y por causa de un censo que había ordenado el César, el emperador de Roma, para que todos fueran empadronados, censados, y entonces los naturales de cada ciudad tenían que volver a su ciudad para ser empadronados. Y así vinieron José y María a Belén cuando se dio exactamente el tiempo de su alumbramiento, y ahí nació Jesús. Comparado entre las poblaciones, las ciudades de Belén y Nazaret, Nazaret era una ciudad mucho más populosa que Belén. Y ni qué decir Jerusalén, hermano. Algunas personas se consideran a sí mismas como importantes debido al lugar de su nacimiento. Yo sé que en las leyes de los países que se gobiernan, por ejemplo, con reyes, ¿verdad?, donde hay monarquía, tiene mucho que ver aquellos que deberían de acceder a la siguiente corona. En primer lugar, tiene que ser descendiente directo del rey o de la reina actual. Y en segundo lugar, tenían que reunir otros requisitos, como por ejemplo, el lugar del nacimiento. Sucede lo contrario en Belén. Belén en sí, estamos diciendo que era insignificante como un poblado. Su grandeza consiste en lo que Dios hizo por medio de David. Era la ciudad de David también, Belén. Por eso vinieron, porque eran descendientes de David, tanto José como María, para venir a censarse en Belén. Entonces, por causa de eso, era importante en los planes de Dios. Y ahí nacería entonces el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 2 se le llama al Mesías gobernante o alguien que domina. Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Será gobernante, Señor. Entonces, hermanos, vemos que de esta manera se establece el contraste entre lo pequeño del lugar y lo inmenso o la inmensidad del Señor, lo grande que es el Señor. Ahí va a nacer el que va a ser por la eternidad Rey de Reyes, dice la palabra del Señor. El Mesías vino a nacer en esa humilde aldea para demostrar precisamente su condición de humildad y de esa manera confundir la sabiduría humana. Vamos a ir un poco en la carta a los Corintios, donde precisamente la primera carta, Primera Corintios, el capítulo 1, donde habla del contraste que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría divina.
Primera Corintios 1, 26 al 28 dice así: Pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Gente sencilla, gente del pueblo, está diciendo esto. Ustedes son, le decía en su carta a Pablo, a los corintios, a los creyentes, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios invierte las cosas. Belén en ese sentido no era una ciudad prestigiosa, importante, en el concepto de la sabiduría humana. Acá dice que Dios escogió de lo más bajo, de lo más vil, de lo más despreciado, para avergonzar, dice, a los sabios humanos. Y también de esa condición humilde de Jesucristo, de su lugar de nacimiento, no solamente de la ciudad, sino del lugar mismo. Ni siquiera en la aldea de Belén hallaron posada en algún mesón o en alguna posada donde la gente visitante, nos imaginamos que en esos días muchos vinieron a Belén para el censo. Y por eso no había, lugar en el mesón, es decir, en el hospedaje, o en los hospedajes. No había. Y por eso le dieron un lugar en vista a la situación de María, embarazada, los últimas horas de su embarazo antes de dar a luz. Le dieron un lugarcito ahí donde duermen los animales, en un establo. Y fue cuando se cumplió la hora del nacimiento de su hijo y lo hicieron acostar en un pesebre, que quiere decir así un comedero de animales, una batea, como decimos aquí en nuestro país. En ese lugar lo envolvieron en pañales y le pusieron ahí, dice, el lugar más humilde, hermano, ahí con el olor de los animales. Ahí fue donde nació el que sería rey en Israel, como dice Miqueas aquí. Qué contraste, ¿no es cierto? El lugar de su nacimiento. Y entonces, eso ya indicaba el carácter humilde de este Mesías, de este siervo del Señor. Filipenses en el capítulo 2 también vamos a leer, ahí cerquita nomás de lo que hemos leído recién, un poco más hacia adelante, encontramos Filipenses, la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Y voy a dar lectura a partir del versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló estando aún en la condición de hombre. Ya se había humillado, dice, despojándose de su gloria, siendo Dios, siendo en forma, siendo igual a Dios, para hacerse humano, para hacerse hombre. Y estando en esa condición, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte vergonzosa, una muerte donde morían de la forma que morían los peores criminales de aquellos tiempos, una muerte ejecutada en la cruz, en un madero. Esa es la condición del Señor.
Y es interesante cómo empieza este versículo 5 que hemos leído. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso, hermanos, somos llamados, somos exhortados a ese espíritu de humildad, a esa condición de humildad, de someternos no solo a la soberanía y a la gracia de Dios, a la dirección de Dios, sino que manifestar esa condición en nuestro relacionamiento también los unos con los otros. ¿Cuántas veces no queremos pedir perdón, por ejemplo? ¿Cuántas veces no queremos reconocer nuestros propios errores? El ser humano, la inclinación natural del ser humano es justificarse siempre. Pero debemos reconocer, así como Cristo se humilló a sí mismo, para alcanzarnos a nosotros y poner en nosotros su espíritu. Jesús dijo, aprended de mí. ¿Qué cosa? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando no hay humillación, cuando no nos humillamos, estamos quebrantados. No tenemos descanso. Aparentemente sí, pero en realidad allá en el fondo no tenemos descanso. Hermanos, esa es la condición en que Cristo vino. Y está hablando del lugar de su nacimiento, una humilde aldea. Dios es soberano. Él tiene un propósito para el mundo y para nuestra vida. Él puede hacer grandes cosas por medio de nuestra vida, en nuestra vida y a través de nuestra vida. Él puede hacer grandes cosas a través de la iglesia. Él puede hacer grandes cosas a través de nuestra familia. Amén. Dios puede hacer. A veces quizás nosotros mismos digamos, bueno, yo no soy no provengo de una familia muy significativa. ¿Qué puedo hacer yo? No pienses lo que puede hacer tú, piensa lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Eso es lo que debemos pensar, hermano, por medio de la fe en Cristo Jesús. Aquí también no solo habla el profeta Miqueas, no solamente profetizó el lugar donde nacería el Mesías, es decir, el Cristo, sino también profetizó la naturaleza de su gobierno, de su reino. ¿Y por qué decimos esto? Porque estas palabras dicen así. Miqueas, capítulo 5, dijimos el versículo 2. Tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sin importar la pequeñez de Belén, sin importar la insignificancia de este poblado, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, dice el Señor a través de su profeta. Esta expresión, será Señor en Israel, puede también tranquilamente por el idioma, por la estructura del idioma, puede traducirse también sobre Israel, que reinará sobre Israel. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, este Mesías vendría de parte de Dios a establecer el reino de Dios o a hacer la voluntad de Dios, a someterse a su Padre. ¿Cuántas veces el Señor Jesús dijo, he venido para hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad de aquel que me envió? La voluntad de mi Padre es necesario que yo haga. Cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, muy próximo a su ejecución en la cruz, él oraba y dice la palabra que con gran angustia en su alma, en su espíritu, clamó al Padre y le dijo, Señor Padre, te pido que si hay otra forma que pase de mí esta copa,
que no la tenga que beber, refiriéndose a su muerte en la cruz. Pero Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Se sometió absolutamente a la voluntad del Padre, hermano. Y Él vino para eso. Vino para establecer el reino espiritual de Dios. También de la misma manera llevaría a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo. Leamos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, Evangelio según San Juan, primeramente capítulo 4, el versículo 34, que dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta es mi comida, que haga la voluntad que me envió. En Juan también capítulo 5, versículo 30, ahora leemos, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en el mismo capítulo, en el mismo Juan, en el capítulo 7, versículo 16, también leemos acerca de esto, y dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús vino a establecer ese reino espiritual, el que me será Señor en Israel, o sobre Israel, decía a través del profeta. Los judíos, hermanos, por un lado o por su lado, esperaban un guerrero poderoso, como el prometido, como el Mesías. Un guerrero poderoso, victorioso humanamente, que derrotara a todos los enemigos políticos de Israel y que implantara en la tierra de Palestina un gobierno universal. Eso es lo que los judíos habían interpretado y estaban esperando. Es cierto, un día el Señor volverá y será así, establecerá su reino absoluto. Él será el rey inamovible y absoluto y por siempre, dice la palabra del Señor. Eso vamos a ver después también. Pero esta naturaleza del reino, de su gobierno, es espiritual, proviene de Dios, busca la redención, la salvación de los seres humanos, de cada uno de los pecadores, hermanos. No era la misión de su primera venida reinar de manera política como un rey terrenal. Él vino con la misión de que hombres y mujeres rebeldes se arrepientan de sus rebeldías y se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios. El cristiano, el creyente, el que ha recibido a Cristo en su corazón, tiene el gobierno de Dios en su vida, porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros su Santo Espíritu. Somos súbditos de su reino, hermano. De hecho, Pablo escribe y dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra vida está escondida en Dios juntamente con Cristo allá en los cielos. Nuestra verdadera vida en realidad está ahí en la presencia del Señor, hermano. Eso es lo que nos asegura la palabra de Dios. Interesante, cuando Pilato le interrogaba a Jesús, cuando fue interrogado por Pilato, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. O sea, que estaba diciendo a Pilato: no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, no es lo que los hombres creen, porque le acusaban a Jesús como un usurpador, como el que se había proclamado a sí mismo rey. Y mi reino no es de este mundo.
No es lo que tú piensas, le dijo a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y entonces le dijo Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? En realidad, Pilatos no quería saber qué era la verdad. Hizo una pregunta retórica. ¿Qué es la verdad? Despreciativa. ¿Quién tiene la verdad? Esa fue la forma de su pregunta. Jesús dijo aquí, respecto a la pregunta de Pilatos, tú dices que yo soy rey, pero mi reino no es de aquí, no es de la forma que ustedes creen. Hermanos, el hombre está lleno de confusión. El ser humano no sabe el propósito de su existencia, ni a dónde va. El hombre está en tiniebla. Está en confusión absoluta. Está confundido sin la verdad de Jesús. Esa es la realidad. Ante esta verdad, muchos podrían sacudirse y dice, bueno, hay hombres eminentes, sabios, científicos, políticos, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucho estudio, con muchos conocimientos. Pero ya hemos leído en 1 Corintios que la sabiduría que proviene de Dios es absolutamente superior, más alto que la sabiduría del ser humano. Así que el hombre está en confusión. Los que creen en Jesucristo, los que le reciben a este Mesías, lo reciben por la fe, se convierten en súbditos del Señor, en súbditos de su reino. Los que han entendido y se han sometido voluntariamente a la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, dijo él. Es decir, Jesucristo es la encarnación misma de la verdad. No hay mentira en él. No hay falsedad en él. Él es la absoluta verdad. Y ese tipo de reino, dentro de esa verdad de Dios, dentro de esa verdad divina, es que Cristo vino a establecer. Y eso es lo que significa cuando dice a través del profeta, de ti me saldrá el que será Señor, el que será amo, el que gobierna. Hermanos, nosotros por la gracia y la misericordia de Dios somos esos súbditos que hoy somos gobernados por ese Rey. Amén. ¿Jesucristo verdaderamente es tu Rey? No por pertenecer a una religión sucede esto, sino por creer que Cristo es el Señor y entregarnos a Él voluntariamente. También Miqueas nos revela la esencia de la persona del Mesías. Ya hemos hablado de su condición de humildad. Y dice aquí Miqueas 5:2, más hacia el final del versículo, dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pareciera contradictorio esto, hermanos. Estaba hablando de que de ti nacerá, de ti va a nacer un ser, y un ser que nace tiene un principio, un inicio, ¿no es cierto?
Nosotros contamos nuestros años, nuestros días a partir de nuestro nacimiento. O sea, nuestros padres nos dijeron qué día nacimos, ¿verdad? Y contamos desde ahí nuestra existencia. Y sin embargo, acá parece hay algo contradictorio. Nacer como nacen todos los seres humanos, este Mesías, sin embargo, sus días son desde la eternidad. Es decir, siempre ha existido. Siempre ha existido, hermanos. ¿Cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? Qué interesante. Lo más probable es que el profeta, el mismo que estaba escribiendo esta profecía, hermano, no estaba entendiendo lo que estaba escribiendo. Los profetas escribían porque el Señor le decía, escribe esto. Así como Juan escribió el Apocalipsis. Escribe esto. Y escribía lo que oían decir al Espíritu de Dios. Y escribieron exactamente lo que Dios les dijo que escribieran, aunque no la entendieran. Miqueas dijo que ese bebé que nacería en Belén de Efrata existía desde siempre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podrían entender los profetas este hecho? Fíjense lo que dice Pedro en su primera carta en el capítulo 1, los versículos 10 al 11. Acerca de los profetas, dice Pedro así. Primera de Pedro 1, 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, inquirieron, es decir, averiguaron, y diligentemente indagaron, investigaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos inquirieron, o sea, que ellos mismos examinaron cómo será esto, cómo va a ser esto. Por eso, aquellos magos que vinieron del oriente y preguntaron dónde nacería el rey de los judíos, Herodes llamó a los sabios, a los estudiosos de la Escritura, y ellos dijeron, bueno, según el profeta dice que va a ser en Belén, ahí va a nacer, según el profeta dijo. El Mesías nacería no en la capital, en Jerusalén, sino en Belén. Los judíos con toda seguridad de algo estaban seguros, valga la redundancia, de que el único ser que siempre ha existido es Dios. De eso ellos estaban seguros. Si alguien existió siempre, ese ser es Dios. Entonces, Isaías 40:28 dice así, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el único Dios eterno. Y en Miqueas está diciendo, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su existencia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Siempre existió. Hermanos, el Mesías que Dios estaba prometiendo aquí, con esta característica, cabría una pregunta. ¿Es Dios o fue enviado por Dios? Isaías 9:6, hablando del nacimiento de Cristo, dice, Dios fuerte, Padre eterno,
Estas dos características divinas aplicadas al nacimiento de Cristo, a la persona de Cristo. Dios fuerte y Padre eterno. Este Dios fuerte y Padre eterno, en el comienzo de ese versículo, Isaías también dice, porque un niño nos es nacido. ¿Se dan cuenta, hermanos, la dicotomía que tenemos ahí? Un niño es nacido, sin embargo, es Padre eterno y Dios fuerte. Entonces entendemos perfectamente cuando el apóstol Pablo escribe y dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Entonces entendemos también lo que Juan escribe, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, y nosotros, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las características únicas del Señor Jesucristo, reuniendo en sí mismo el carácter divino. Padre eterno, príncipe de paz, dice de él Isaías, Dios fuerte. Así que, hermanos, ahora que nos aproximamos al festejo del nacimiento de Jesucristo, que se llama la Navidad, debemos entender que la Navidad tiene que ver con la gloria de Dios, con la eternidad de Dios, con la manifestación de la gracia de Dios para con nosotros los seres humanos pecadores. Algunos dicen, hablan del cumpleaños de Jesús. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros tenemos cumpleaños, pero Jesús no, porque Él es eterno. Si alguien preguntara, ¿y cuántos años cumple Jesucristo ahora? La gente podría decir, bueno, cumple 2023 años. Pero esa no es la verdad. Jesús siempre existió. Si no fuera así, no sería nuestro Salvador. No sería el ungido de Jehová. No sería el Cristo. No sería el Dios hecho carne, el verbo que se hizo carne. Así que antes que cualquier otra cosa, debemos nosotros glorificar el nombre de Dios por habernos dado a su Hijo Jesucristo. El Señor, como dice Miqueas, que habría de nacer y que nació. Hermanos, en estas fiestas navideñas, en todas las fiestas navideñas, el ser humano apela más al egoísmo, al orgullo, a la codicia, al tener, y en fin, dar rienda suelta a todo tipo de bajas pasiones de los hombres. La gloria de Dios no tiene nada que ver con los festejos navideños actuales. La gente prende luces, levantan árboles, adornan, hacen grandes cenas, y ni qué decir la gente que bebe para embriagarse, para emborracharse, para hacer fiestas de acuerdo al deseo de su propia carne. Y si nosotros pensamos en el lugar humilde donde vino a nacer Jesús, ¿qué festejos había ahí? Aparecieron ángeles en los cielos a los pastores alrededor de Belén, iluminando el firmamento, estrellas, y estos ángeles que proclamaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
a los hombres y buena voluntad para ellos. ¿Sí? ¿Qué cuadro más sencillo, más humilde, pero qué cuadro más sublime, hermano? Yo siempre digo, pensemos nomás en una cosa. Con esto voy a terminar. A nosotros nos parece que podríamos oír alguna voz de algún ángel en estos tiempos cuando se van acercando las 12 de la noche del día 24 de diciembre. ¿Le parece que habría condición de oír alguna voz celestial? No, hermano. Por los ruidos que hay, especialmente en las ciudades grandes. Me acuerdo cuando vivíamos en Asunción, cuando estaba aproximándose las 12 de la noche, y a veces estábamos en el patio ahí con la familia compartiendo, y decíamos nosotros, bueno, ahora vamos a entrar a casa, vamos a estar, no importa el calor, vamos a entrar en casa. Corríamos el peligro de que alguna bomba que nos explotó por ahí venga y explote sobre nuestra cabeza, o una bala perdida caiga sobre nuestra cabeza. ¿Cuántos borrachos causan accidente con su vehículo en Navidad? Las páginas de los diarios, las noticias, no son precisamente las más agradables al día siguiente de la Navidad. ¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento de Cristo? Absolutamente nada. Al contrario, es una ofensa a la gloria de Dios. Ojalá los seres humanos pudiéramos, en una noche que se festeja el nacimiento de Cristo, estar en algo parecido a un campo, o incluso en el patio de nuestra casa, en absoluto silencio, y contemplar el firmamento que Dios había creado, en absoluto silencio. No hay tales posibilidades hoy, lastimosamente. En Navidad también se reparten regalos. Está bien, nos gusta recibir regalos. Y está bien, creo que es tiempo de que podamos, en fin, tener un acto de bondad, de gratitud, de preferencia el uno con el otro. Excelente. Pero el mayor regalo lo ha realizado Dios, dándonos a su Hijo Jesucristo. Y ese regalo cada uno de nosotros podemos recibir en paz y en silencio, reconociendo nuestra condición de pecador, humillándonos delante de Dios, pidiendo el perdón de Dios. Entonces la gracia y la misericordia de Dios, en paz, en absoluta paz, se realiza en nuestra vida. Amén. Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, para que podamos celebrar como debe ser un día, el día en que una vez en el mundo nació el Mesías, el Señor, el Salvador. Nació como humano porque como ser eterno existió desde siempre. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a pasar, hermano, a servirnos la cena conmemorativa del Señor en esta mañana. Y aquí tenemos